en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Esa redención nosotros la tenemos en su Hijo. Por eso el título es Redención en el Hijo. ¿En quién tenemos esta redención? En Cristo. Todos sabemos y todos entendemos esto. El pastor hace un momento nos compartió un mensaje acerca del perdón de los pecados, acerca de vivir un tiempo nuevo, porque Cristo padeció en su carne, llevando nuestros pecados para perdonar nuestros pecados, pero no vivir más ya en el pecado ni en la carne, sino vivir en un tiempo nuevo, el tiempo que nos resta en nuestro cuerpo físico acá en la tierra. Esa fue la palabra que el pastor trajo en esta mañana de parte del Señor. Y ahora añadiendo esta palabra, que hablamos acerca de la redención de su Hijo Jesucristo. Todos dicen, sí, ya sé que Cristo murió y que Él nos perdonó nuestros pecados. Pero para que esto sucediera, aconteciera, se necesitaron algunas cosas que Dios preparara, que Dios organizara y ordenara. Porque cuando Dios hace algo, cuando Dios hace algo, y nosotros vemos que Dios realiza, Dios anticipadamente prepara las cosas para que eso suceda. Entonces, cuando nosotros vemos que algo sucede en nuestra vida de parte de Dios, es que ya Dios ha estado preparando, ha estado trabajando de una manera que a veces no vemos, pero cuando vemos el resultado, es el resultado final de algo que Dios ha estado haciendo, ha estado ejecutando, ha estado obrando, y que nuestros ojos físicos tal vez no lo han visto, pero que Dios ha estado obrando. Así que decirle, Señor, tal vez mis ojos no están viendo, pero yo estoy creyendo que tú estás obrando, que tú estás haciendo, y que cuando yo vea el resultado, aleluya, no va a ser que ahí decimos, bueno, para decir, oh Dios, pastor, está obrando porque sucedió eso. No, no, no. Cuando no sucede, aún Dios está obrando. Es el resultado de algo que Dios ha comenzado. ¿Cuántos dicen amén? No sé si me entienden. ¿Me van siguiendo? Entonces, la redención es el resultado de algo que Dios estuvo haciendo. No vamos a leer todo Efesios, porque Efesios es un libro bastante profundo. Capítulo 1, del versículo 1, del versículo 3 hasta el 14. Yo solamente le voy a resumir lo que dicen estos versículos para llegar al versículo 7. Versículo 3 al 6 lo pueden leer en su casa. Diga, del 3 al 6. ¿Qué nos dice el versículo del 3 al 6? Nos habla de que el Padre nos escogió y nos predestinó. Él, me eligió y me predestinó. Entonces, eso habla del versículo 3 al 6. Eso nos muestra el propósito eterno de Dios. Nuestra elección, nuestra predestinación tiene que ver con el propósito eterno de Dios, como dijo el pastor, y eso lo hizo en la eternidad pasada. Antes de crearnos ya nos había elegido. Antes de formar al hombre del polvo de la tierra, Dios ya nos había elegido. Esto es maravilloso. Versículo 7 de Efesios 1 al 12 nos declara cómo el Hijo nos redimió, el cual proclama el cumplimiento de este propósito. El Padre nos eligió, pero ahora el Hijo nos redimió. Amén. Y entonces, al redimirnos el Hijo, se cumple este propósito. Porque Dios no nos podía elegirnos y llamarnos sin antes redimirnos por la caída, por causa del pecado. Amén. Y en el versículo 13 y 14 nos habla de que el Espíritu Santo nos sella, de que recibimos el sello del Espíritu. Amén. Y el sello del Espíritu es la aplicación de lo que el Padre proclamó
de lo que el Hijo hizo, ahora el Espíritu aplica a nosotros esta obra. El Espíritu realiza. Entonces, primero se nos muestra el propósito del Padre, que es, amén, de salvarnos, de elegirnos, de llamarnos. Luego vemos que el Hijo cumple, aleluya, al morir, al redimirnos este propósito. Y luego, aleluya, el Espíritu aplica en nosotros esta obra. Entonces todo lo que Dios ha hecho a través de Cristo es aplicado a través del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos toca, es la conexión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el Padre obrando, es el Hijo obrando y es el Espíritu Santo. Alguien dice, no, pero es el Espíritu Santo el que está con nosotros. Pero cuando Él nos toca, aleluya, nos toca el Padre, nos toca el Hijo, a través de su Espíritu recibimos esta manifestación. Entonces todo lo que Dios tiene para nosotros, amén, lo ha proclamado, lo ha declarado, ya lo ha hecho, lo ha diseñado, pero a través del Espíritu Santo nosotros vamos a recibir todo lo que Dios ha hecho. Decirle en esta mañana, Señor, quiero que a través del Espíritu Santo yo pueda recibir todo lo que Dios tiene para mí, todo lo que Dios ha proclamado para mí, todo lo que Dios ha planeado, todo lo que Dios ya tiene a través de Cristo, yo lo puedo recibir. A través del Espíritu voy a recibir todo. Diga todo. Entonces en esta mañana vamos a meditar sobre la redención del Hijo. Capítulo 1, versículo 7 que hemos leído. Gloria al nombre del Señor. Desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista divino, vamos a ver esta palabra. Entonces, conforme al propósito eterno de Dios, como los versículos anteriores dicen, fuimos escogidos, fuimos elegidos. Pero sucedió algo. Después que el Señor creó al hombre, el hombre cayó. Vino la entrada del pecado a la raza humana. Y entonces la caída del hombre no iba a frustrar el plan de Dios, pero había que hacer algo para solucionar este problema. Diga, había que hacer algo para solucionar este problema. Dios nos creó con un propósito, pero ahora el hombre cae y se daña ese propósito. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero si vos te apartás del camino del Señor, lo que Dios quiere hacer, vos lo dañás. Porque el Señor te llamó para que le siga, para que vivas para Él. Pero vos te alejás, porque vos te podés apartar y alejar del Señor. Entonces Dios algo va a hacer. Porque hay que solucionar ese problema. No sé si me van entendiendo. A veces hemos visto muchas personas que Dios tiene cosas maravillosas, pero se apartan, se alejan, no buscan, no se consagran, no entran en la presencia de Dios para buscarlo. Entonces a veces Dios va a permitir un proceso, va a permitir algo para a través de ese proceso encarrilarlo de vuelta, meterlo de vuelta en su plan divino, en su propósito divino. Dios algo tenía que hacer. La caída del hombre, aleluya, hizo que el plan de Dios en cierta parte se frustrara. Pero Dios no iba a dejar esto así. Diga, Dios no deja las cosas así. Nosotros dejamos las cosas así. Nosotros tomamos algo y abandonamos. A veces tomamos una carrera, dejamos. Estudiamos algo y dejamos. Nosotros, pero Dios no desiste de sus planes ni de sus propósitos. Jamás desistirá nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, era necesaria la redención. Y para eso vino el Hijo, para redimirnos. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí entonces hemos leído Efesios 1:7 que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. El perdón de los pecados.
Tuvimos la redención. La redención fue necesaria por causa de la caída. Si el hombre no hubiera caído, no hubiera sido necesaria la redención. Pero Dios efectuó la redención a través de su propio Hijo, para nuevamente colocarnos en el propósito y en el plan divino. Diga, yo quiero estar en el propósito. Lo primero es la redención, es el perdón de nuestro pecado. El perdón, la redención nos coloca de vuelta en el propósito. No es en sí el propósito, pero la redención nos reubica de vuelta en el plan original de Dios, aunque todavía no es la meta. Amén. Y fíjese lo como dice la expresión, versículo 7. ¿En quién tenemos la redención? ¿En quién tenemos redención? Fíjese cómo dice el verso 7. ¿En quién? Como dice, diga, ¿en quién? Tenemos entonces la redención. ¿En quién tenemos esa redención? El versículo 6 dice, de Efesios 1:6, habla del amado. ¿No dice así? ¿No habla del amado? ¿Y qué dice del amado? Alguien que tenga Biblia. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice, pastor, del amado? Que Dios nos hizo acepto en el amado. Así que cuando dice en quien tenemos redención, la redención la tenemos en el amado. ¿Y quién es el amado? Diga, el amado es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice el amado? ¿Por qué el versículo 6 dice en el amado? ¿Y por qué el versículo 7 dice en el Hijo? Porque el versículo 6 habla del amado, significa de aquel que Dios se complace. El Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿No lo dijo así cuando fue bautizado por Juan? Que dijo el Señor, que dijo el Padre, diga, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, es decir, en quien alegra mi corazón. Mi Hijo amado me alegra porque va a cumplir mi propósito, porque va a hacer todo lo que yo decidí que haga, y cuando Él cumpla mi propósito me va a alegrar. Diga, Señor, yo quiero ser ese Hijo amado que te alegre al cumplir tu propósito. Cuando vos obedeces al Señor, vos alegrás el corazón de Dios. Y cuando no obedeces, entristeces el corazón de Dios. Dios no te va a dejar de amar, pero vas a traer tristeza al corazón de Dios cuando vos vivas lejos del Señor, y cuando vos hagas las cosas al revés y no obedezcas al Señor, no vas a traer alegría al corazón. No te va a dejar de amar. El amor de Dios no se afecta, pero no vas a alegrar su corazón. Es como un padre que ama a su hijo y su hijo anda por malos caminos. Ese padre, esa madre no va a dejar de amar a su hijo, pero esa situación en que el hijo se encuentra le trae tristeza en vez de alegría a su padre y a su madre. ¿Me van siguiendo? Tal vez, muchas veces le hemos traído tristeza a Dios y hemos contristado el espíritu. Y no solo Dios se entristece, sino que dice, no contristéis al espíritu. No le traigas tristeza al espíritu. Si el Padre se siente triste por mi condición, el Hijo también, y el Espíritu dentro mío también. No contristes el espíritu. No es simplemente como algunos enseñan, que contristamos el espíritu simplemente cuando no le damos lugar o no hablamos en lengua. No. Es mucho más que esto. Contristamos al espíritu cuando no estamos obedeciendo plenamente los propósitos del Señor. Pero Dios dijo, este es mi amado Hijo, que no solo va a redimir a la humanidad, que no solo va a traer el perdón de los pecados, sino que Él me complace, Él me alegra. Siento una alegría tan grande con mi Hijo, aleluya, y por eso es el amado, aleluya. Diga, yo quiero ser tu Hijo amado. A partir de hoy, Señor, perdóname si muchas veces te traje tristeza a tu corazón. Quiero comenzar a alegrar tu corazón. Quiero comenzar a vivir en tu presencia y traer alegría a tu corazón. Aleluya. El amado también quiere decir aquel que trae deleite a Dios. Trae un gran deleite al corazón de Dios.
Gloria al nombre del Señor. Ese amado, ese Cristo que murió, no solo perdona nuestros pecados, sino que también complace a su Padre. Le trae deleite, le trae alegría, le trae algo maravilloso. Por un lado a nosotros nos trae la salvación y por otro lado a su Padre le trae, aleluya, alegría a su corazón del ver que su Hijo está cumpliendo. Diga: Señor, quiero alegrar tu corazón. No quiero terminar este año con tristeza en mi espíritu y en mi corazón por causa de los fracasos que he tenido, sino que a partir de hoy yo pueda obedecerte y pueda traer alegría a mi corazón y a tu corazón también. Dice que, aleluya, el hijo sabio alegra, dice a su padre y a su madre. Yo quiero traer alegría al Señor, estando en el lugar que Dios me ha puesto, obedeciéndole, sirviéndole, viviendo para Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fuimos redimidos mediante la sangre que el amado de Dios derramó en la cruz por nosotros. Alguien, ese ser maravilloso que derramó su sangre, diga: aquel que derramó su sangre es muy amado por el Padre. Alguien muy amado por su Padre derramó su sangre por nosotros. No fue alguien extraño, sino fue alguien muy amado. Fue alguien muy cercano a su Padre, quien murió por nosotros. Y esto es lo que dice el versículo 8, que nos hizo sobreabundar en la riqueza de su gracia para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Amén. Gloria al Señor. Esta gracia fue abundante porque quien murió por nosotros es alguien muy amado por su Padre. Alguien muy estimado por su Padre. Alguien muy querido por su Padre. Aleluya. Alguien que está muy cercano al corazón de su Padre y diga: yo también quiero estar. Claro que yo no estaré a la altura del Salvador, aleluya, porque soy su hijo, pero yo también quiero ser alguien cercano a Él. Quiero ser alguien amado por Él. Él me ama. Sí, Él no va a dejar de amar, pero yo quiero obedecerle y servirle y cosechar un amor especial para con mi Señor en esta comunión. Dice que Dios ama a todo el mundo, que entregó a su Hijo. Dios ama a todos los seres humanos, aunque muchos no le amen, Él los sigue amando. Pero yo quiero establecer este amor íntimo y personal que tuvo Cristo con su Padre y que tiene, que es el amado, que es el que lo complace, que es el cercano a su Padre Celestial. Yo quiero ser ese hijo. Diga: yo quiero ser ese hijo. Entonces, los versículos 4 y 5 nos revelan cómo Dios nos escogió y nos predestinó. Después de ser creados, vuelvo a repetir, caímos. Por eso fue necesaria la redención. Diga: la redención fue necesaria por causa de la caída. Si Adán no hubiera caído, no hubiera sido necesaria la redención. ¿Me van siguiendo? Pero la redención fue necesaria por causa de la caída del hombre, de la raza humana. Y entonces ahora Cristo derramó su sangre. Y esa redención efectuada en el amado de Dios satisface los requisitos, los justos requisitos de Dios y le agradan a Él. Porque ahora alguien debía de morir. Y no podía morir alguien que había ofendido. Nosotros le ofendimos al Señor. Nuestros pecados le ofendieron al Señor. Por más que nosotros hubiéramos derramado nuestra sangre por nuestros pecados, igual la ofensa ya estaba. ¿Vio cuando una persona ofende a otra persona? Y muchas veces hay personas que les cuesta pedir perdón. Hay algunos que está aquí no digo: no, a mí yo soy. Vio que hay algunos que les cuesta pedir perdón. ¿Y entonces qué hacen? A veces el esposo le cuesta pedir perdón a la esposa. ¿Dónde están las esposas? ¿Dónde están las esposas?
Y entonces el esposo dice: vieja mía, te traje algo rico. Entonces es como decir: mira, estoy mal porque te traté mal, entonces a veces hay personas que para tratar de hacer las paces le traen un regalo, ¿vio? ¿Me van siguiendo? Hay algunos que son así, ¿vio? Bueno, ni perdón, ni regalo, ni nada. Pero esos no vinieron hoy. Está bien el regalo. Está bien el regalo. Pero el pedir perdón no está de más. Entonces, con un regalo no se puede sustituir el perdón y decir: perdóname, estuve mal. Y la esposa también, porque las hermanas también. ¿Dónde están las hermanas? ¿Están acá? Las pastoras no, y la hermana están. Y a veces las hermanas también se equivocan. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén los varones. Sí, porque ahora estamos con las hermanas. Y entonces la forma de pedir perdón, a veces la hermana dice: mi amor, te hice el puchero que a vos te gusta, o te hice la milanesa, o te hice ay, qué rico. Ella te está diciendo: perdoname porque estuve un poco fuerte y bueno, te hice algo rico. ¿Me van siguiendo? Si nosotros hubiéramos derramado nuestra sangre por el perdón de nuestros pecados, aún nuestra actitud, nuestros pecados seguía ofendiendo al Señor. Debía de morir alguien, aleluya, que estuviera en paz con Dios, que el Padre lo amara. Y no había ningún ser humano en la tierra que fuera amado, que fuera el amado como el Señor Jesucristo. Aunque el hombre muriera por sus pecados, la ofensa estaba realizada por causa de la caída. Pero alguien en la cruz debía morir, alguien que no había caído ni pecado ni ofendido al Señor. Y no solamente ese requisito, Cristo no es solamente que Él no pecó ni ofendió a Dios, sino que Él era muy amado y estimado por su Padre Celestial. Alguien que murió en la cruz, aleluya. Esa sangre que se derramó sobre nosotros es la sangre de alguien muy amado y estimado y querido por el Padre Celestial. Aleluya. Es una sangre de amor, es una sangre que perdona y limpia. Y aunque Dios se deleita en nosotros y nos ha hecho ese objeto de su gracia, aún necesitábamos la sangre de un justo, porque Él es un Dios justo. Diga: Él es un Dios justo. Nuestro Padre se complace, Él nos ama, pero Él es justo. Diga: Él me ama, pero Él es justo. ¿Sabe lo que es justo? Significa que Dios, diga, Dios no tolera la injusticia. Él me ama, sí, pero Él es justo. Y Él no tolera la injusticia. Y el pecado, la caída del hombre no solamente trajo el pecado a la humanidad, sino la humanidad se llenó de toda clase de impiedad e injusticia. Aunque nosotros como seres humanos hagamos las cosas correctas, nuestra naturaleza caída está llena de injusticia. Aunque hagamos cosas justas, la injusticia sigue en el viejo hombre y en la naturaleza caída. Porque eso vino, la caída trajo eso. Y Dios no tolera la injusticia. Diga: Dios no tolera la injusticia. Por eso tú tienes que actuar bien con tu hermano. No tienes que actuar mal. No tienes que tratar de hacerle mal a tu hermano. O te vas y atrás hablando a otra persona de él. Eso es algo injusto. Para que hay otro que tal vez quiere a ese hermano, pero va a ese hermano y le habla mal de vos. Y después ese hermano cambia con vos. Y ese hermano no te saluda, pero vos no le hiciste nada. ¿Te pasó alguna vez eso? ¿Y pero qué pasó que no me saluda más? Me bloqueó el celular, me lo encuentro en la calle, me da vuelta la cara. Es que hubo una obra injusta, es que alguien habló mal de vos y vos nunca le hiciste mal a esa persona. Jamás tuviste un sí, un no, pero alguien usado por el diablo le habló mal de vos, le llenó la cabeza y esa persona cambió. Eso es algo injusto.
Y Dios no tolera la injusticia. Pero hoy Cristo, la sangre de Cristo, levanta tu mano, porque hoy me dice el Señor que sobre tu vida se va a romper toda obra de injusticia. Toda obra de injusticia humana se va a romper, y va a venir un tiempo nuevo, y va a venir un tiempo de gloria. Recibilo en tu vida, en tu ministerio. Sí, las injusticias son parte del ministerio. ¿Cuántas injusticias, por ejemplo, José recibió cuando él escapó de la mujer de Potifar? Él no cayó, él huyó, pero la mujer lo acusó. Y esa injusticia, todos conocemos, lo llevó a José a la cárcel. Por aproximadamente, más o menos, lo que se cree, por 13 años más o menos de cárcel. ¿Qué hizo José? Escapó de la tentación. ¿Qué hizo José? Respetó a su señor y no miró a su señora con ojos de hombre, sino que huyó. Pero esta malvada lo acusó, y nunca le iban a creer a un esclavo. Claro que no, era un simple esclavo. Y terminó 13 años. Dígame, ¿eso no es injusto? Pero yo no me imagino, porque la historia no cuenta. Yo me imagino cuando Dios lo levantó, y me imagino cuando José estaba de gobernador. Yo creo que en algún momento de su vida José se habrá cruzado a la esposa de Potifar, y yo me imagino, no cuenta la historia, pero yo me imagino José gobernador sentado y de repente pasa la esposa de Potifar, no sabe para dónde mirar, no sabe dónde esconderse. Aleluya, diga aleluya. Se van a esconder aquellos, aleluya, no van a saber dónde meterse, aleluya, porque Dios va a honrar, Dios va a honrar, Dios va a honrar, Dios va a honrar. Dios reciba esta palabra. Dios va a honrar, Dios va a honrar, Dios va a honrar. Pero esta injusticia no nació en Egipto, nació en su propia casa, cuando sus propios hermanos, porque él tenía sueño, lo metieron en un pozo para algunos matarlo, y al fin y al cabo deliberaron y los vendieron como esclavos. La injusticia, diga, estaba dentro de su familia. A veces hay injusticia dentro de la familia. A veces hay desprecio en la familia. A veces hay injusticia dentro de las iglesias. Sí. A veces, pastores, hay injusticia dentro del ministerio. Son pastores y apóstoles y profetas, pero hay injusticia, y Dios no tolera, y a Dios no le agrada, y es hora que hablemos las cosas como son. Pero vos no te preocupes. Dios no tolera la injusticia. Dios es el que se va a encargar de hacer justicia. Dios es el... vos no hagas nada. Vos mantenés silencio. Vos haces de cuenta que estás delante del juez. ¿Vio cuando el acusado va y lo sientan el acusado ahí? Y solamente puede hablar cuando el juez. Si el juez te dice que te callaste la boca y deja que Dios pelee. Deja que Dios te defienda. Deja que el Espíritu Santo pelee por vos, déjalo. Entonces, Dios no le gusta la injusticia. Hay injusticia. A veces hay injusticia en los hogares. Hay padres que aman a unos y a otros hijos desprecian. Eso es injusto. ¿Y qué vas a hacer? No puedes hacer nada, pero vos te entregás en esta mañana en la mano del juez justo y decís: sí, Señor, gracias, 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 Señor. ¿Me entendés? Puede ser que vos hoy viniste acá y vos sos la oveja negra de la familia, el que no quieren, el despreciado, porque tal vez te equivocaste. Y a veces no, salió, no tiene, no es digno tener nuestro apellido. No importa, está el problema. Hay alguien que murió en esta mañana por vos y por mí, que se llama Cristo. Entonces, Dios es un Dios justo. Diga, Él no se complace en la injusticia. Entonces, todas nuestras iniquidades estaban ofendiendo a Dios.
Nosotros lo estábamos ofendiendo a Él. Diga, no estábamos ofendiendo. ¿No te ofendieron alguna vez? ¿Cuántas veces te ofendió alguien? Diga, uy, pastor, no los conté porque si lo hubiera... ¿Y cuántas veces nosotros ofendimos a alguien? Porque también hemos ofendido. ¿O no? Diga, me ofendieron, pero también ofendí. También ofendí a Dios. Lo ofendí con mi injusticia, con mis pecados. Pero la redención no solo limpia nuestros pecados, sino, aleluya, aplaca la ira y el enojo de Dios, porque alguien muy amado está muriendo por nosotros. Alguien que tiene mucha estima al Padre, alguien que ama tanto al Padre, alguien que es tan amado y tan cercano, decide tomar nuestra culpa y morir, tomar nuestra injusticia y perdonar. Y entonces ahora el Padre no solo perdona, por eso dice que fuimos limpiados, fuimos hechos santos o santificados en el amado. Porque Dios no es solamente un Dios de amor, sino que es un Dios justo. Vuelvo a repetir, no le agrada la injusticia. Entonces el Hijo tuvo que ir a la cruz y morir. Alguien que agradaba a Dios. No podía ir alguien a la cruz que desagradaba, sino alguien que agradaba a su Padre en manera extrema. Qué maravilloso, qué glorioso. Y ahí viene el otro punto. Mediante la sangre que derramó en la cruz por nuestros pecados, como dice el verso 7, Él efectuó la redención por nuestros pecados en la cruz. Y a esa muerte que Él sufrió en la carne sobre la cruz, trajo satisfacción a los justos requisitos de Dios. Entonces, diga conmigo, su sangre llega a ser, ahí está ahí, el instrumento por el cual somos salvos. La sangre de Cristo no es solamente la que nos limpia, sino que fue el instrumento que Dios usó para salvarnos. Esa sangre derramada es el instrumento maravilloso para salvarnos, para limpiarnos. La redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros delitos, porque dice que estábamos en delito y en pecado. Y alguien que comete un delito tiene que pagarlo. Alguien que comete un delito tiene que ir preso, ¿no es cierto? Es así. Bueno, nosotros para Dios ya habíamos cometido muchos delitos, pecamos, nos alejamos de Dios, vivimos lejos de Dios. Aleluya, ¿cuál sería la pena? Bueno, vamos, mueran a la cárcel. Pero Dios dijo, no necesita, yo voy a pagar. Si alguna vez alguien cometió un delito, vio que se juntan 2 o 3 muchachos, vamos a hacer algún delito, ¿vio? Y después le agarra uno. Si la policía son 3, agarra uno. Él no va a decir, no, yo fui solo. No. Los va a mandar al frente al otro también. Y los otros que sabían, se van todos los amigos, se te van todos. En la cárcel no queda ninguno, se te van todos. Hasta los familiares también. Porque hay familiares que le da vergüenza, ¿no? Entonces se van también. Si cometiste un delito no te queda nadie. Pero Cristo, aleluya, dijo, no, yo no me voy. Yo tomé una palabra argentina. Yo no me borro, dijo Cristo. Yo voy a pagar ese delito. Padre, yo no cometí ningún delito, tú me amas, yo te amo, yo soy tu agrado, yo soy tu satisfacción, yo no hice nada, jamás te desagradé, Padre, jamás te fallé, jamás hice algo, pero yo estoy, aleluya, dispuesto a tomar esa ofensa como si fuera mía y morir. Estoy dispuesto a ir a la cruz, a tomar ese delito que, ¿cómo te llamas, Juan, Pedro? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llames? A tomar ese delito que él cometió como si yo lo hubiera cometido. Y hoy yo puedo recibir este perdón de pecado por alguien que tomó el lugar que nunca había ofendido. Alguien que nunca ofendió ni cometió ni un delito, estuvo dispuesto a hacerse cargo de nuestro delito.
¿Va a haber alguien que se va a hacer cargo si te meten preso? Nadie. Nadie. Los amigos, bien, gracias. Los familiares, y a veces esto sucede dentro de la iglesia. Hay personas que se apartan de vos como si has cometido un delito. Pero Dios en esta mañana, Él va a tomar todas tus causas y las va a llevar, ya las llevó en la cruz. Entonces la redención efectuó, su sangre nos fue aplicada, aleluya, no nos fue aplicada en ese momento. Aunque Él murió, escuche este punto tan importante, la aplicación no se efectuó sino hasta que creímos, es decir, que esa sangre estaba ahí pendiente, estaba ahí preparada. ¿Alguien se sacó sangre alguna vez para hacer algún estudio? ¿Y qué te salió en la sangre? A algunos le salió blanco, a otros le salió tinto. Y a algunos le salió mucha espuma, ¿vio? Espuma de Malta le salió a algunos. Algunos sí, no quiero mirar a nadie, ¿vio? Pero y esa sangre se pone en un tubito y queda ahí, se lleva. Se pone tu nombre, tu apellido, se lleva. La sangre de Cristo está hasta hoy guardada, reservada y preparada para ser aplicada para todo aquel que se arrepiente. Señor, perdóname, creo en ti. Esa sangre se derrama en el instante, aleluya, de que alguien se arrepiente. Hace más de 2000 años esa sangre se derramó, pero esa sangre está preservada y guardada en el laboratorio divino, aleluya, en el laboratorio celestial, aleluya, está preparada y está guardada en el laboratorio divino para ser derramada, aun cuando un hijo de Dios ha pecado y ha fallado, y Señor, perdóname. Ahí está el laboratorio divino, esa sangre para ser aplicada en el momento que pedimos perdón. Me aparté, me alejé, pero hoy, Señor, me vuelvo a ti. Hoy, Señor, regreso a ti. Hoy, Señor, vengo a ti. Hoy vengo a ti, Señor. Hoy vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a ti. Y tu sangre me va a limpiar. Cuando confesamos nuestros pecados al Dios justo, en ese momento el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo quien aplica la sangre a nosotros. La sangre que Cristo derramó. Cuando usted dice perdóname, el Espíritu eterno, el Espíritu Santo aplica esa sangre dentro de nosotros y nos limpia. Y ahí entonces cuando recibimos el perdón, el próximo título, según la riqueza de su gracia. Diga, la riqueza de su gracia. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Amén. Entonces, para ser perdonado necesitamos un derramamiento de sangre. Por eso en el libro de Hebreo habla de la sangre de los animales que en el Antiguo Testamento se usaban para el perdón o para la propiciación de los pecados en el tiempo antiguo. Gloria al Señor. Pero aún la sangre de los animales era inútil. ¿Por qué? Porque yo quiero explicar esto. La sangre del hombre también, porque el hombre cayó. Pero cuando la caída del hombre se efectuó en Adán, hasta la creación fue afectada, hasta los animales, toda la creación fue entregada a corrupción, dice el apóstol Pablo, y fue afectado todo. Entonces, aunque se usaban los animales en el Antiguo Testamento, esto era temporario, era pasajero y era inefectivo. No tenía efectividad para siempre. Solo cubría el pecado, no lo quitaba, no lo erradicaba. La palabra expiar significa cubrir algo. ¿Y sabes lo que es cubrir algo? Es como si yo tengo esto y yo lo cubro esto, pero eso sigue estando ahí abajo.
Entonces los animales del Antiguo Testamento que se sacrificaban cubrían los pecados, pero los pecados seguían. Entonces cuando Dios miraba la sangre de ese animal y perdonaba, ¿no? Tenía misericordia del pueblo, pero abajo estaba el pecado. Pero cuando Juan vio, aleluya, Juan el Bautista a Cristo, dijo: este no es el cordero que cubre, este es el cordero que quita el pecado. No lo va a tapar, no lo va a dejar, lo va a erradicar, lo va a quitar, lo va a eliminar. Diga: sí, Señor, elimina en esta mañana, límpiame. No quiero que tapes nada, quiero que entres al fondo de mi ser y arranque y estirpe y me limpies para la gloria de tu nombre. Esa sangre era solamente una sombra de lo que había de venir. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora la pregunta: ¿dónde podría Dios encontrar esta sangre entre el linaje humano? ¿Habría alguien apto para derramar su sangre? ¿Habría alguien? Aunque hubo en la Biblia, encontramos muchos hombres justos, pero aún siendo justos, pecaron. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, pero en un momento también algo pecaminoso hizo. David, que también fue un hombre conforme al corazón de Dios, hizo cosas maravillosas, también cometió pecados. Hubo hombres que hicieron proezas, como Sansón, como Gedeón, como Jeftés y como muchos más, pero en algún momento fallaron y fracasaron y fueron descalificados todos. Era imposible, porque todos los hombres son pecadores. Entonces la sangre es una sangre caída, no es una sangre sin pecado. Todo ser humano. Y entonces tuvo que venir Cristo. Únicamente Cristo podía ser la ofrenda. Para eso Él tuvo que tomar cuerpo humano, hacerse humano, con una sangre sin pecado. Por eso Él fue si Él hubiera sido concebido por María y José, hubiera sido concebido en pecado, porque todos somos pecadores. Pero el Espíritu Santo creó y concebió a Jesús en el vientre de María para que no fuera ningún hombre. Por eso que cuando el Señor le habló a José que su esposa estaba encinta, o su futura esposa, José dijo: me voy. Esta me engañó, me mintió, estuvo con otro. Y yo que pensaba que era que me amaba y me quería, ¿vio? Y el Señor dijo: no la deje, no la suelte, porque lo que tiene en su vientre es que ningún hombre fue a ella, sino que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, pastor. Y entonces la sangre de Cristo, el único que posee una sangre sin pecado es la sangre de Cristo, la cual derramó por toda la humanidad. Y al derramar esa sangre se efectuó la redención de una vez y para siempre. Diga: de una vez y para siempre. Y aunque Cristo murió y derramó su sangre una sola vez, nosotros necesitamos muchas veces la aplicación de esta sangre, porque dice que si pecamos, abogado tenemos, y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces la sangre de Cristo fue derramada una sola vez, pero se aplica constantemente en aquellos que se arrepienten, en aquellos que piden perdón, en aquellos que se humillan, en aquellos que piden perdón. La sangre se aplica, una sangre derramada. Y hay un himno que dice: hay un precioso manantial. Ahora usted pueda pensar esto, que una sangre que se aplica constantemente, una sangre que se derrama, no podría decir hoy cuántos litros de sangre pueda tener un ser humano, pero si esa sangre se usa y se usa. Por eso que cuando una persona es intervenida en una operación o tiene un accidente que perdió mucha sangre, enseguida aparecen los comunicados: se necesita dadores de sangre. ¿Por qué? Porque esa persona tuvo un accidente y perdió mucha sangre. Y usted sabe que si pierde, se puede morir, o esa persona tiene que ser intervenida. Y cuando se abre, se operan las diferentes partes de nuestro cuerpo, mucha sangre se pierde en la operación.
Y si la persona se desangra, se muere. Entonces se necesitan dadores mientras se están operando. Hay operaciones que llevan horas, operaciones complejas. Y entonces, ¿qué sucede? La sangre se va perdiendo, de algún lado va drenando y entonces le van colocando sangre, aleluya, para que no se desangre en esa operación y para que cuando termine la operación tenga la sangre necesaria en su cuerpo. Si la sangre de Cristo se viene aplicando, aleluya, desde el día que Él derramó su sangre, podríamos decir, esa sangre se agotaría. Es un manantial de sangre que se renueva y que no se agota para perdonar y para limpiar a los millones y millones de seres humanos. Todavía esa sangre sigue derramándose sobre el pecador y limpiando. Y esta sangre no se termina. Diga, no se termina. No se acaba, sino, aleluya, no se terminará. Ni siquiera esta sangre se terminará en la eternidad. Porque dice que en el cielo, aleluya, los ancianos, los querubines y serafines cantan al que está sentado y al Cordero, aquel que derramó su sangre. Aún cuando estemos en el cielo, no necesitaremos más de su sangre, pero se seguirá hablando y proclamando y adorando la sangre del Cordero. El Cordero y León, el Cordero que está en su trono. Aleluya. Una sangre tan eficaz para nosotros. Una sangre eficaz. Necesitábamos esa sangre que pudiera limpiarnos, que nos limpiara. Y Dios no la pudo obtener en el universo y envió a su propio Hijo, haciéndose hombre. Cuando Él se hizo carne, obtuvo sangre, carne y sangre. ¿Sabe por qué Él se hizo hombre? Muchos dicen, bueno, se hizo para salvarnos, sí, pero Él se hizo hombre se hizo hombre para tener carne y sangre, y para que esa sangre pudiera ser derramada para el perdón de nuestro pecado. ¿Me van siguiendo? Ahora, escuche lo que le voy a decir. Fue más difícil, no imposible, a Dios redimir que crear el mundo. La redención fue más difícil, no imposible, para Dios que crear el universo. ¿Usted sabía eso? No imposible, porque para Dios nada es imposible. Diga, la redención fue más difícil que la creación. Porque ¿cómo Dios hizo la creación? Por ejemplo, Génesis 1:3 dice que no había luz, estaba todo tiniebla. ¿Y qué dijo Dios? Sea, Génesis 1:3, que dijo, sea la luz. ¿Y qué sucedió? La luz fue hecha. Y Dios dijo, sea esto, sea, y por su palabra Él creó todo, ¿o no? ¿Le fue difícil a Dios crear el universo? No, simplemente por su palabra. Diga, por su palabra. Sea, y fue. Lo que no existía llegó a ser simplemente por decir, sea la luz. ¿Me van siguiendo? Pero cuando llegó el momento de la caída y que el hombre necesitaba la redención, si hubiera sido tan fácil, Dios hubiera dicho, sea la redención, sea el perdón de los pecados, sean todos perdonados. No, se necesitaba un derramamiento de sangre. ¿Me van siguiendo? Entonces, la creación fue fácil hacerla para Dios con su palabra, pero Él no podía decir, sea el perdón de los pecados. Alguien tenía que morir. ¿Me van siguiendo? Entonces, la redención se necesitaba alguien que en realidad derramara sangre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese lo que pusimos ahí. Dios no tuvo que emplear la gracia para crear el universo. Solamente su palabra poderosa, su palabra creativa. Pero sí necesitó aplicar la gracia para la redención. Aleluya, aleluya. Efectuar la gracia para la redención. Se necesitaban no solamente su gracia, sino la riqueza de su gracia, la abundancia de su gracia.
Amén. Y la abundante gracia de Dios se efectuó por la redención, por nosotros, y nos aplicó el perdón. Hoy nosotros tenemos esa abundante gracia. Esa gracia que nosotros no tenemos, la tiene Dios. La gracia de Dios, abundante, diga abundante. Decime la verdad. Vos si tenés un amigo y ese amigo te falla, te ofende, te falló, vos por ahí le podés perdonar. Una y dos. Pero llega un momento que decís, bueno, ya basta. Mirá, vos andate por acá y yo me voy por acá y listo, porque nuestro amor no tiene tanta fuerza, tanta paciencia, tanta duración. Si fuera así, no hubiera tantos divorcios y tantas separaciones. ¿O no? Entonces, si mira, yo me cansé de vos. A este no quiero saber más nada con este. Entonces, nuestro amor y nuestra humanidad es limitado a nuestro amor humano. ¿Qué vas a hacer si alguien te pide plata? Bueno, no te voy a pedir. Y vos le prestás y no te... Llega un momento así, no te voy a prestar más. ¿Qué te pensás? ¿Que yo soy el banco de la nación? Me pedí plata y no me veo... Ya me cansaste, ¿o no? Anda a trabajar, vago. Entonces, nuestra paciencia tiene límite. Nuestro soportar es limitado. Pero la gracia de Dios no tiene límite, es abundante. ¿Cuántas veces le fallaste al Señor? Y fuiste y dijiste, Señor, perdóname. Señor, te ofendí, te fallé. No simplemente en pecados carnales, sino en no obedecer el plan de Dios, en lo que Dios quiere para tu vida. ¿Y qué te dijo el Señor? Mira, ya me tenés cansado. Ya cuántas veces de vuelta me venía a pedir perdón. No, andate. ¿Te dijo eso el Señor? Allá de vuelta el Señor te habló. Ay, Señor, perdóname. ¿Qué te dijo el Señor? De vuelta vos pidiéndome perdón. ¿Hasta cuándo me vas a pedir perdón y no vas a obedecer? ¿Te dijo eso el Señor? Sí te dice, vete y no peques más. Pero su gracia, aleluya, es abundante, es rica. Esto no significa que yo tengo que vivir ofendiendo a Dios total. No significa. Yo estoy dando el ejemplo de la gracia abundante y de la rica gracia de Dios. Pero tampoco significa que porque Dios me va a perdonar voy a pecar total. Sigo total, Dios me perdona. No. Esto no es así. Diga, esto no es así. Se aplicó a través del perdón. El Señor se hizo hombre, el Señor murió y después resucitó y efectuó la redención. Y ahora está sentado en el trono el Cordero de Dios. Dice, digno es el Cordero, el que está sentado. A Dios y al Cordero, que está sentado en su trono. El que está sentado en su trono derramó su sangre y nos perdonó. Vino a la tierra. Amén, gloria al nombre del Señor. Subió a los cielos. Gloria al Señor. Y allí desde los cielos Él aplica ese perdón a aquellos que se arrepienten de todo corazón. Digan, hoy me voy a arrepentir. Hoy voy a tomar un cambio. Arrepentirse es tomar un cambio de mente, un cambio de rumbo, un cambio de dirección. ¿Por qué me voy a arrepentir? A una de las 7 iglesias el Señor le dijo, arrepiéntete de donde has caído. Vuelve a tu primer amor. Había perdido su primer amor. Había perdido esa pasión, ese deseo, ese fervor, verdadero amor. Y el Señor en esa carta dice que se arrepientan. Entonces, Señor, te pido perdón, me arrepiento. Quiero volver a mi primer amor. Quiero servirte, quiero buscarte, quiero amarte de verdad. Quiero comenzar un tiempo nuevo. Quiero volverte a amar con ese amor que antes te amaba y que algo pasó, algo sucedió. De que caí, que perdí ese primer amor. Señor, te amo, pero ya no te amo como antes te amaba. Porque vio que a veces el matrimonio se ama, pero ya no es el amor de antes. Ya
A veces sucede, muchas veces. Pero en esta mañana Dios puede renovar el amor en el matrimonio. Dios puede renovar el amor en la familia. Y Dios puede renovar tu amor hacia Él. Decir: Señor, quiero amarte de verdad, de todo corazón. Oh, me arrepiento. Entonces la gracia, ya estoy terminando, la gracia de Dios es hecha sobreabundante para con nosotros. Dice Efesios 1:8, ahí está, en Efesios 1:8. Dice así Efesios 1:8. Que la gracia de Dios fue hecha sobreabundar para con nosotros. La gracia de Dios, diga, no solo es rica, sino que también es abundante. Diga, es abundante. ¿A cuántos les gusta comer? Te invitan a la casa de alguien y ve la bandeja y vos ves un poquito así, porque veo que hay gente que come como un pajarito. Y vos lo miras al otro y decís: ¿y esto vamos a comer? Entonces, sin que nadie se dé cuenta, vos ya vas agarrando el pancito y vas comenzando a comer pancito, ¿vio? Porque vos estás mirando que eso, decís, esto como yo en mi casa, esto para mí, me alcanza para mí nomás. ¿No te pasó que fuiste a algún lado así alguna vez? Vio que algunos te invitan a comer, pero son... ¿O no, vio? Y vos mirás y dices, ya te da ganas de llorar, así, con esto vamos a comer todo. Y te dice: hermano, ¿puede usted orar por los alimentos? Sí. Señor, bendice y multiplícalo. Te damos gracias, multiplícalo. Señor, gracias por la vida, multiplícalo. Y oramos que se multiplique, porque o se multiplica la comida o Dios saca el hambre de nosotros, porque no va a alcanzar. La gente de antes, ¿vio cómo cocinaba la gente antes? ¿Cómo hacía? La fuente, que sobre, ¿o no? Porque la gente de antes así, ¿no? La abuela, como que un montón de fideo, ¿o no? Hoy no, hoy dice que uno tiene que comer, dicen los nutricionistas y todo, que la porción es la medida de tu mano. Pongo entonces la otra mano y pongo el otro pie y el otro pie. Porque dice que así como la medida de tu mano, así tiene que ser la porción. Eso nada más. Por eso muchos no quieren ir al médico. Algunos que yo estoy mirando acá parados no quieren ir al médico. ¿Por qué? Así: no puede comer esto, no puede comer el otro, no puede comer esto, no, sal no, azul. Entonces no puedo comer nada, no puedo ni respirar, no, tampoco. Pero la gracia de Dios es abundante, eso no va a faltar. Su gracia no va a faltar, su gracia va a abundar. Abunda la gracia. Y entonces, gloria al nombre del Señor, muchos cristianos no entienden lo que es la gracia abundante. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ahí dice, verso 11, que escuche lo que hizo la gracia abundante. De Efesios 1, escuche, porque esto es una revelación muy linda. Su gracia sobreabundante nos ha hecho herencia para Dios. Si la gracia no fuera abundante, escuche, si la gracia no hubiera sido abundante, simplemente Dios nos hubiera perdonado y listo. Es como decir, si usted hizo una fuente de fideo que alcanza para el pastor, eso va a ser una porción para cada uno y listo, ya está, no hay más nada. ¿Vio? Si la gracia no hubiera sido abundante, simplemente te perdono y listo. Pero la gracia ha sido abundante y ahora no solo Él me perdona, sino que yo soy una herencia. Dice 11, herencia para Dios. Es decir, yo soy una adquisición de Él. Soy su tesoro, le pertenezco, soy su herencia. Yo que era pecador, yo que era enemigo, injusto, ahora soy perdonado. Y Efesios 1:11, soy su herencia, le pertenezco, soy lo que más Dios tiene, aleluya. No es solamente sus ángeles, sus querubines, sino que yo soy su herencia. Le pertenezco a Él, soy su bien, soy su posesión.
Pero el versículo 14 nos revela algo más de la abundante gracia y nos ha capacitado para heredar todo lo que Dios es. ¿Qué dice verso 14, pastor? Todo lo que tiene Dios ahora es nuestro también. Antes no lo teníamos y estábamos lejos. Ahora nos aceptó y todo lo que es Él es nuestro, es para nosotros. Es decir, que por un lado la gracia hace que Dios nos herede y por otro lado nosotros heredamos todo lo que es de Dios. Nos ha hecho herederos. No es solamente como algunos enseñan, te lavó el Señor y bueno, ahora te vas al cielo. No, todo lo que tiene Dios es para nosotros. Todo, diga todo. Pero también todo lo que es nuestro, todo nuestro ser también le tiene que pertenecer a Él. Es como decir, Dios, te doy todo lo que tengo. Todo lo que tenés es tuyo también porque sos mi hijo. Diga, decirle todo. Decirle al que está a tu lado, todo lo que Dios tiene es para vos. Pero también Dios quiere que todo lo que vos tenés le pertenezca a Él. ¿Y cuál es el problema? Sí, soy hijo del Rey de Reyes, soy heredero, soy todo lo que tiene el Señor, nos gusta esa parte, pero Dios dice también todo lo que sos vos tiene que ser mío. Así como yo te entrego todo, vos también me tenés que entregar todo. Y ahí es el problema, que muchos queremos todo lo que Dios tiene, queremos los dones, queremos esto, queremos, pero dice Dios, dame más, ahora dame vos todo, entregame todo lo que vos tenés, dámelo, ofrendame tu cuerpo en sacrificio vivo y constante, entregame todo. Ay, Señor, pero que me cuesta. Pero yo quiero que Dios me dé todo, pero yo no le quiero dar todo a Dios. De ahí viene el problema y ahí viene la crisis de muchos creyentes que no quieren entregar todo. Y al entregar todo, el que gana no es Dios, sino nosotros. Porque Dios nos da todo lo que Él tiene. Ya nos dio todo lo mejor que tenía. Nos entregó lo más amado y lo más preciado y lo más que Él quería. A su Hijo amado, lo que más amaba, lo que más quería, lo que más apreciaba, nos entregó. Y dice Pablo, si nos entregó a Cristo, ¿cómo no nos entregará con Él todas las demás cosas? Pero ahora viene, aleluya, el reclamo divino de que nosotros le entreguemos. Ay, sí, Señor. Ay, sí, pero que me cuesta. Ay, que lo que pasa, pastor, es que hoy está lloviendo. No, lo que sucede. Y siempre, y así van pasando los meses, los días y los años. Y vamos, aleluya, dejando y nos entregamos a media. Y le damos por parte y no le entregamos. Y hoy es el día de entregar todo. Todo o nada. Nada o todo. Todo o nada. Todo o nada, dice Dios. ¿Me entendés? Dígame. Debemos ver entonces que la gracia sobreabundante, la cual nos constituye herencia de Dios y nos hace aptos para heredar todo lo que Él es. Todo. Todo, diga todo. ¿Vos querés todo lo que Dios tiene para vos? Preguntale al que está a tu lado, ¿vos querés todo? Decirle, dalo todo. Entrega todo. Eso depende cuánto vos te entregues. Entrega todo. Da todo. Todo. Ay, eso que te cuesta también. Ay, esto más después. No retrases el tiempo. No retrase el tiempo. Hay gente que está en lugares, ay, porque estoy aquí, porque está cerca de mi casa. Hay gente que no quiere pagar el precio. Hay gente que no se quiere esforzar. ¿Cuándo te va a esforzar? Cuando se te termine la vida. ¿Cuándo? Perdóneme que le hable así. ¿Cuándo te vas a entregar? ¿Cuando ya te vas a morir? Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida, con tu familia. Dios quiere, pero si no te entregas completamente, ese proyecto divino no se va a cumplir plenamente.
Y eso ya no depende ni del profeta, para que te hable el profeta que sea, no depende de impartición, ya depende de una entrega total de nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? El verso 8, ya estoy terminando, como dice el pastor. Declara que Dios, verso 8, hizo sobreabundar la riqueza de su gracia para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Este sobreabundar está apoyado en la sabiduría y en la prudencia de Dios. La sabiduría está en Dios. Diga, esta sabiduría es divina. Es decir, que esta abundancia de su gracia está basada en la sabiduría y en la prudencia de Dios. La sabiduría es como Él planea las cosas, cómo hacen las cosas. Todas las cosas que Él ha planeado las hace en su sabiduría. Él es muy sabio. Él actúa de una manera sabia. Él realiza todo lo que nosotros vemos que hace, lo hace conforme no solo a su poder, sino a su sabiduría. Porque hay gente que puede tener poder económico, pero no tiene sabiduría para usar ese dinero. Oh, pastor, si yo tuviera cuántos millones, pero a ver, si vos, bueno, Dios me puede dar muchos millones, sí, pero ¿qué vas a hacer con esos millones? Si no tenés sabiduría, en un mes se te va todo. Entonces no es simplemente el poder, no es simplemente el tener abundante, sino es tener la sabiduría para poder usar dicho poder. Y eso es lo que tiene Dios. Dios no solamente tiene poder para hacer, sino que Dios es sabio para hacer las cosas. Entonces la sabiduría tiene que ver cómo Él planea y cómo Él propone y cómo hace todo lo que va a hacer. Y la prudencia tiene que ver con la aplicación de esa obra en nuestra vida. La prudencia es saber aplicar las cosas en su tiempo. Porque hay gente que no es prudente. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es saber administrar el poder de Dios en nuestra vida. Dame prudencia. Entonces diga conmigo, la prudencia, fíjate ahí, es la aplicación de la sabiduría de Dios. Señor, yo te pido esto, pero no viene, Señor. El profeta me dijo que no viene. Es la prudencia de Dios. Es en el tiempo prudente de Dios se va a realizar la obra. Pero ¿por qué en otros sí y en mí no? En la prudencia. Dios sabe, Dios marca un tiempo, un kairos para cada uno de sus hijos, para cada uno. Y si vos estás esperando, es bueno, pero ya me habló y me sigue y no pasa nada, Señor, no pasa nada. No, es que no pasa nada. Es la prudencia de Dios. Algunos dicen, Señor, no pasa nada. Estoy pidiendo un esposo, ya estoy medio viejo, ya estoy arrugado. O me quita las arrugas, o me manda el esposo o la esposa, Señor. No piense que si vos ya tenés 40, a mí, no, yo tengo 40, que no pensé que Dios te va a dar uno de 20, no. Te va a dar uno conforme a tu edad también. Y te va a dar uno conforme a tus arrugas. Ay, yo no quiero que tenga arrugas. Vos querés una persona bien joven y vos estás todo desgastado. No. Dios te va a dar conforme a lo que tú pidas. No, Señor, yo ya tengo 40 y pico, pero quiero una hermanita de 20. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para cuando tenga 40 vos ya estés ya en el cajón. No, entonces ese Señor, apurate, Señor, no viene el esposo, Señor, no sé qué está pasando, qué pasó, si el ángel se atrasó, no sé por dónde lo mandaste, si lo mandaste por Andreani, no sé por no, que no llega, no sé, vio. No, la prudencia de Dios es prudente, aleluya, Dios es maravilloso. La prudencia de Dios. ¿Se acuerda que yo conté ese testimonio? Le voy a contar de esa persona que tenía que ir a un lado a predicar en Estados Unidos y tenía que ir a otro estado. Estados Unidos es un estado muy grande, un país muy grande. Y tenía que tomar un avión porque tenía que ir a tal lugar. Pero
el taxista tomó un camino equivocado, agarró un embotellamiento y bueno, y todo eso, y no llegaba, y ya estaba llegando la hora de salir su vuelo, iba a perder su vuelo. Finalmente llega al aeropuerto y encuentra en la pantalla digital que el vuelo que esta persona iba a tomar para ir a predicar a otro lado se había ido. Y entonces dijo, ahí comenzó a gritar en el medio de la sala del aeropuerto: Dios, pero ¿por qué hiciste esto? Dios, pero ¿por qué? Señor, tú sabes que tenía que ir, para ir, perdí el pasaje, y que esto, que el otro, y que allá, y que así. Así estaba cuando de repente apareció la pantalla, nuevamente se activó ese vuelo. Algo sucedió, aleluya, y el avión a pocos metros cayó, a pocos kilómetros cayó una falla mecánica y se vino abajo. Y entonces él dijo: gracias, Señor, gracias, Padre, porque retrasaste. Gloria al Señor. A veces cuando Dios retrasa la bendición, no es que Dios se retrasa, es que Dios nos está librando de algo, es que Dios nos está, aleluya, advirtiendo de algo donde Dios nos quiere librar. Así que alabale y glorificale y dale gracias al Señor. Ay, gracias, Señor, porque se retrasó. Gracias, Señor, porque llegué tarde al aeropuerto. Dios no llega tarde, Dios retrasa a veces sus planes. Tal vez vos no estás preparado y Dios te está preparando. Tal vez Dios te está limpiando, tal vez Dios te está purificando, tal vez Dios está haciendo algo. Y decirle: sí, Señor, obra en mi vida en esta mañana. Oh, ricandalaba, y levanta tu mano. Ahí está la mano de Dios, ahí está la mano del Señor, ahí está el Espíritu Santo. No se retrasa tu ministerio, no. A veces queda como detenido por algo Dios te está librando. Parece que te queda en tu casa. Parece que a todo aquello que ayudaste y sembraste te dejaron solo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y vos dijiste: Señor, ¿qué hago en mi casa acá solo? ¿A dónde voy? Y el Señor te dijo: anda a Pilar, allí, porque en la casa del alfarero te voy a hablar y te voy a revelar que no estás en stand-by, que no estás estancado. No. Te detuve porque te estoy librando de algo, porque estoy haciendo algo que aunque no lo entendés, hoy yo te hablo, dice Dios. Pero si en medio de esta situación vos me alabás y me glorificás, mi gracia va a aumentar, mi poder va a crecer, algo voy a hacer en tu vida, dice el Señor. Rakanda, alabai, surikanda, alabai, que amando ronde cae. Es el Rey que te ha traído en esta mañana para hablarte. Es Dios que te ha traído para hablarte en esta mañana. La gracia de Dios es abundante. La prudencia de Dios a veces hace que parece que quedamos olvidados ahí, que parece que quedamos en stand-by. Esa es la prudencia. La prudencia de Dios te va a guardar del peligro. La prudencia de Dios te va a guardar del mal, te va a guardar. Es mejor que quede guardado en tu casa y no que te caiga, que te desbarranque, que todo lo que recibiste venga al suelo. Es mejor, aleluya. Por eso David dice que en la tormenta, ¿sabe qué hacía Dios en la tormenta con David? Lo guardaba y lo dejaba por un tiempo guardado. Aleluya. David era el rey, pero estaba en la cueva de Adulán, estaba por allí y por allá. Parecía que estaba en stand-by, parecía que era rey, pero no lo era. Pero Dios lo estaba librando de la mano de Saúl. Dios lo estaba librando, aleluya, que no muriera. Y también Dios estaba probando su corazón para que no fuera igual que Saúl, sino para que fuera tierno y compasivo. Y aun cuando tuvo el día y la hora de poder vengarse de todas las que le hacía Saúl, aleluya, simplemente le cortó un poco de su ropa, de su vestido, de su manto, y se turbó tanto, aleluya, porque aquel que tiene el Espíritu Santo jamás puede hacer algo contra un hermano, jamás puede odiar a alguien, jamás va a hablar mal de otro para lastimar. No, el que tiene el corazón de Dios no es perfecto, claro que no, pero tiene el amor de Dios en su corazón y lejos de él está
el hacer daño, el matar espiritualmente, el dañar a alguien, a algún hermano, al quien sea, porque el corazón de Dios se replica en el corazón de Él. Él se turbó tanto, tan simplemente por cortar un poquito de la tela del rey. Aleluya. ¿Cuánta gente te ha hecho tantas cosas y vos lo ves así como nada? Pero vos no, vos tenés que ser diferente. Aleluya. Aún a un simple enojo, decir: Señor, me siento mal porque tengo enojo. Perdóname, Señor, perdóname. Porque a veces me dio bronca que aquel hablara mal de mí. Yo no puedo ser igual. Yo no puedo hacer lo mismo. Yo no puedo actuar porque yo tengo tu corazón. Porque yo tengo tu espíritu. El otro déjalo que haga como quiera. Pero vos tenés que ser diferente, dice Dios. Levanta tu mano y recibí esta unción. Y cuando llegó el momento, verso 9, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios tenía una voluntad. Dios decidió revelarnos su voluntad, su intención. Aleluya. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios la guardó y la reveló a los apóstoles en el nuevo tiempo, en el Nuevo Testamento. Reveló eso que había reservado por tantos siglos y por tantas edades. Nos dio a conocer. En la eternidad pasada Dios planeó su voluntad y la escondió hasta este tiempo, al tiempo de la gracia, para revelar sus misterios. Y en su sabiduría, en su prudencia, nos dio a conocer este misterio escondido, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Fue el beneplácito de Dios. Y según el beneplácito de Dios, que es el deseo de Dios, lo que hay en su corazón, dice el beneplácito ahí en hebreo y también en Efesios. El beneplácito de Dios es lo que hay en su corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón hoy? ¿Qué es lo que tenés? Solo Dios lo sabe. Lo que hay dentro de tu corazón, solo Dios lo sabe. Pero Dios también tiene algo dentro de su corazón. Y Él lo quiere revelar. Él va a revelar su corazón. Él va a revelar su voluntad, su deseo, su plan. Él tiene un propósito. Y ese propósito de Dios, escuche, no está en la mente solo de Dios, está en el corazón de Dios. Y hoy lo va a revelar a tu vida a través de su palabra. Él va a revelar a sus hijos. Estos hijos que eran caídos, ofendieron a Dios, pecaron. Ahora Él los perdonó. No solo los perdonó, no solo que ahora Dios tiene millares y millares de ángeles y seres angelicales, pero Él quiere revelar su corazón a estos seres caídos que los perdonó y los lavó y los hizo sus hijos. ¿Quiénes somos nosotros para que Él nos revele su corazón y para que Él nos muestre su designio? Nosotros que éramos pecadores y que fuimos enemigos de Dios. Esa es la sobreabundante gracia de Dios. Es la sobreabundante gracia de Dios. Decir: Dios, siéntate a mi mesa y yo te voy a revelar y te voy a contar mis planes y te voy a decir todas las cosas. Pero Señor, yo soy la persona menos indicada. Yo, Señor, muchas veces te fallé. Yo, Señor, no soy perfecto. Sí, claro que yo lo sé, pero yo quiero revelar a quien yo quiero revelar mis planes y yo quiero compartir y yo quiero usar a quien quiero usar. Señor, tal vez yo no sea la persona más indicada en que tú la puedas usar. Aleluya. Tal vez yo no sea. Y Dios dice: no depende de que sea, depende de mi plan, depende de mi propósito. Por eso el hijo pródigo, aleluya, el hermano mayor dijo: a este lo viste, le da una comida, y yo que estuve fiel toda la vida, aleluya, merecería mucho más que él. Y le dijo: claro, hijo, pero vos nunca me lo pediste,
Pero el padre quiso darle, aleluya, algo que no merecía. El hijo pródigo no merecía volver a su casa, no merecía ropa porque él gastó toda su herencia, gastó su parte, no merecía nada. Pero Dios le quiso dar, aleluya, y quiso mostrar que Dios es un Dios de oportunidad, que Dios es un Dios poderoso. Y si Dios te quiere usar, y si, aleluya, no depende de nadie, depende de Dios. Pero vos entregarlo todo, vos dalo todo. Señor, decir, tal vez yo no sea la persona indicada para esto, pero me voy a entregar. Me voy a entregar. ¿Usted sabía que el evangelio a los gentiles le fue dado a Pedro? Pedro fue el que abrió la puerta y fue a la casa de Cornelio. Pero Pedro, por causa de la costumbre, de la raíz judaica y toda la tradición, él no quería ir a los gentiles porque tenía miedo de que sus hermanos judaizantes lo despreciaran. Porque el que abrió la puerta a los gentiles fue Pedro. A través de Pedro se abrió. Pero el que agarró la manija y la abrió totalmente y entró fue Pablo. No era para Pablo, era para Pedro. Tal vez vos estás acá y yo estoy acá y él está acá porque había un Pedro tal vez que quedó allá en el camino y dijo, bueno, vos vas a seguir. No sé si me entiende. Hoy la puerta se va a abrir. Según verso 10, el beneplácito que Dios se propuso en su corazón, en sí mismo, para una administración. La palabra, y yo ahí sí termino, la palabra administración en el griego significa oikonia, que significa economía. Dios se propuso tener una economía. La economía divina no tiene que ver con la prosperidad, sino que tiene que ver con el recurso de todos sus planes. Para que usted me entienda, ¿cuántos de ustedes tienen en plan de tener una casa propia? ¿Cuántos quisieran tener una casa? A ver, que alguien no tiene. Levanten la mano, tenga vergüenza. Bueno, vos necesitas recursos. Tal vez no podés tener una casa porque no tenés recursos, ¿o no? ¿A cuántos les quisieran tener un auto? ¿Cuántos no tienen auto quisieran tener un auto? A ver, no tenga miedo. Pero no un auto que ande 2 cuadras y que tengan que empujarlo 4. Tengo un auto, gloria a Dios, dicen, sí. Hago 10 cuadras y 20 lo empujo. No, un auto que ande. Para ese auto necesitas recursos. ¿O no? Yo me quiero casar, dicen algunos. No tienen dónde caerse muerto. ¿Y dónde lo va a llevar? A la casa de mamá. Ah, bueno, mamá. ¿Vio? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces Dios, ahí estoy terminando, en todo su plan y su voluntad y su propósito, Él tiene una economía divina y Él tiene todos los recursos para poder cumplir todos sus planes. Dios no tiene déficit. Dios no tiene falta de poder ni de autoridad, simplemente que a veces hay cosas que no suceden ya porque la prudencia de Dios lo está impidiendo para que no se cumpla todavía. Y si Dios dice que te va a dar algo, te lo va a dar. Porque hay gente que dice, bueno, Dios dice, Dios te va a dar una casa. Bueno, sí, y se enloquecen y trabajan todos los días, ni al culto van, ni oran. No, porque Dios me dijo que me haga una casa. Dios, ¿te la va a dar Dios o te la vas a dar vos? Dios me dijo que me va a dar una esposa. Anda mandando mensajes a todos. Hola, linda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te llamas? Entonces, ¿es Dios o sos vos? Sí, Dios me dijo, pero no pasa nada. Es que yo le estoy ayudando a Dios. No le ayudes a Dios. Dios, vos no necesitas de nada. Mire el conflicto en Medio Oriente. ¿Sabe quién tiene la culpa de todo esto? Estados Unidos. Abraham. Este conflicto viene de Abraham. Abraham se murió y todavía siguen los problemas. Sí, eso dice la Biblia.
Entonces diga, Señor, voy a obedecer, voy a esperar, me voy a sentar, voy a confiar en ti. Y no voy a... Porque cuando nosotros hacemos las cosas con nuestra fuerza, generamos conflicto. Generamos conflicto. Dios tiene todos los recursos. Dios tiene todo. Entonces, si tiene todo, ¿por qué no lo realiza? La prudencia. En todos los propósitos divinos está la sabiduría y la prudencia de Dios. Lo que muchos dicen, los tiempos de Dios. Entonces, Dios sabe en esta mañana todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Vos tenés a alguien que te hace la contra, vos tenés a alguien que te ataca, y Dios está permitiendo eso porque tal vez está permitiendo porque vos busques a Dios. Es más, hay mucha gente que hoy vino a la iglesia porque tiene problemas. Si vos no hubieras estado re bien en la vida, no hubieras estado hoy acá. Entonces a veces los problemas hacen que nosotros vengamos y estamos acá hoy, porque a veces hay gente que vino porque tiene problemas. Y Dios permitió esos problemas para que vos te acerques a Dios. No son para destruirte, son para que vos te acerques al plan de Dios y digas, Señor, hágase tu voluntad. Señor, ya no puedo vivir lejos de ti. Ya no puedo andar como yo quiero. Yo necesito entregarme a tu designio, a tu voluntad, a tu propósito.